en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio a este hermoso culto, ¿verdad? Así que les invitamos a que pasen adelante y nos gocemos. El Salmo 66 dice: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de su poder se sostenerán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Así que cantamos al Señor, ¿verdad? Con gozo, con alegría, porque sabemos que Dios es bueno. Así que comenzamos este culto. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Muy adelante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principados, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principados. Levántate, Señor. Amén, gloria a Dios. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre celestial, en esta hora, oh Dios, damos gracias por la oportunidad que nos das, Padre, estar de nuevo en este lugar, Señor, donde venimos a adorar tu nombre, Señor, donde venimos a bendecir tu nombre, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, por darnos, Señor, esa maravilla de abrir nuestros ojos y ver un día más, Señor, ver un día más de victoria, Señor, sobre nuestra vida, Señor. Sabemos que tú estás pendiente, oh Dios, de cada uno de tus hijos, Señor. Y aquí estamos, oh Dios, con corazones sinceros, con corazones agradecidos, oh Dios, para alabarte y bendecirte, oh Dios. Bendice todo lo que vamos a hacer en esta hora, oh Dios, esos cantos, esa participación, esa palabra, oh Dios, que va a ser expuesta, Señor. Usa a nuestro hermano como instrumento tuyo, oh Dios, a hablar a tu pueblo, Señor. Hablar a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Bendice, oh Dios, a los hermanos que vienen de camino para que apuren sus pasos y puedan estar aquí, oh Dios, alabando y bendiciendo tu nombre juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. 119. Seguimos alabando a nuestro Dios. Todos juntos cantamos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Yo siento en mí su tierno amor. Dígale. Libre, salvo del pecado.
No hay saludo más lindo que el saludo de cristiano. No hay saludo más lindo que el saludo de cristiano. Le da la mano y le dice: Dios le bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, mi hermano. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, Gloria a Dios. con corazones, Padre, dispuestos a adorarte, dispuestos a bendecirte, Señor. Tú conoces, oh Dios, cada necesidad, Señor, cada problema, oh Dios, cada enfermedad, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, poniendo, Señor, nuestras peticiones delante de ti, Señor. Que estas peticiones lleguen, oh Dios, como olor fragante ante tu presencia, Padre, y puedas tú, oh Dios, responder, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Tu oído está presto, oh Dios, para cada uno de nosotros, Señor, para escuchar de nuestra boca, oh Dios, lo que necesitamos de ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. En ti confiamos, Padre. En ti esperamos, Señor, esas respuestas, Padre. Sabemos que los milagros no han terminado, Señor. Los milagros están, oh Dios, porque tú eres el Dios de milagros, Señor. Aquí estamos, oh Dios, un grupo de tus hijos, Señor, lavados con tu sangre preciosa, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Y te cantamos, oh Dios, en esta tarde, Señor. Así, Señor. El Señor El Señor es mi es pastor, mi pastor. nada me faltará. El Señor El Señor es mi es pastor, mi pastor. en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Dígale, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Tu nombre es sin igual, Señor. Tu nombre es poder, Padre. Tu nombre, oh Dios, tiene poder para derribar, Señor, todo lo que el enemigo quiera poner delante de tus hijos, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor. La alabanza tiene poder, dice tu palabra, porque ahí te manifiesta tu Espíritu, Señor. Yo Dígale. quiero más de ti. Oh, sí, dígale al Señor. Y habitar en tu presencia. Sí, Padre, dígale. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dígale. Yo quiero más de ti. Oh, levante sus manos y reciba del Señor en esta tarde. Y habitar en tu
vidas, estás tocando corazones, Señor. Estás tocando cuerpos, Padre. Estás dando respuesta, oh Dios, en esta tarde, Señor. Porque nuestros corazones se deleitan, oh Dios, en alabarte, en bendecirte, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Tú eres el invitado especial, oh Dios, en esta tarde. Y dígale al Señor que el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, dígalo y declárelo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, sí, Señor, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Señor, tocando vidas, está tocando corazones, Señor. Donde quiera que esté aquel que está escuchando su palabra, donde quiera que esté, Señor, aquella persona deseando la palabra del Señor. Tu Espíritu Santo se mueve, Padre. Tu Espíritu Santo está, Señor, siendo movido, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para atesorar esa palabra, oh Dios, en esta tarde, Señor. Habla nuestra mente, nuestra vida, Señor, a través de ti, Señor. Usa a nuestro hermano como instrumento tuyo, Padre, para hablar a tu pueblo, Señor. Para hablar a toda aquella persona, oh Dios, que necesita una palabra tuya, Señor. Que necesita, oh Dios, escuchar, Señor, que tú nos amas, Padre. Que tú estás con nosotros, Señor, en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te bendecimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 2, versículos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, el domingo pasado hablamos acerca de la iglesia, el mensaje a la iglesia a Éfeso. Ahora seguimos la secuencia con el mensaje a la iglesia para Esmirna. Ubicándonos un poquito en el contexto, la iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor, un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación para ellas. En el mensaje que recibió, ahí se ponen en relieve algunos contrastes. Presenta al Señor como aquel que es el primero, aquel que es el último, el alfa y la omega, el que estuvo muerto pero volvió a vivir. Al transcurrir el desarrollo del tema, nosotros vamos a comprender, vamos a entender un poquito mejor al meditar en cada uno de sus aspectos. Para comenzar, la ciudad de Esmirna se disputaba a Éfeso una posición como primera ciudad de Asia, porque su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que la convertía en un privilegiado centro comercial de una ruta directa que mantenía la India con Persia y con Roma. En cuanto a la fundación de la iglesia de aquella ciudad, pues no sabemos nada, aunque lo más probable nosotros podemos suponer que tuvo lugar su fundación cuando el apóstol Pablo anduvo predicando ahí en Éfeso, porque en Hechos, como vimos en el pasaje anterior, en Hechos capítulo 19, versículo 10, se nos dice que el apóstol Pablo prolongó su visita, prolongó su estancia allá en Éfeso por un espacio de 2 años. Entonces, fue seguramente durante ese periodo cuando fueron fundadas varias de las iglesias de esa provincia como fruto de la labor de Pablo y algunos de sus colaboradores. Más tarde, Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de un hombre llamado Policarpio, un discípulo del apóstol Juan. Vemos a Cristo hablándole a la iglesia de Esmirna en esta carta y la alaba. Jesús alaba a la iglesia. Le dice ahí en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como ya hemos dicho, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna situación o alguna cosa de la cual arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. El versículo comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien no solo a los suyos, sino también
la maldad de sus enemigos. Veamos cuáles son esas cosas que el Señor conocía de ellos. Primero, dice, han sufrido tribulación de parte de los judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido esa tribulación, había sufrido tribulación que parece que en su caso esa tribulación había venido de parte de los judíos. Fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos, dicen, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos, y no los paganos, fueron los propios judíos quienes con sus Biblias en mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Cristo. Notemos una vez más que Satanás no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión que debían haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos. Miren, de los que dice que realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esa expresión nos da a entender, hermanos, que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios, y que a quien realmente servían, a quien realmente adoraban, era a Satanás. Ahora bien, para los cristianos del mundo occidental, nos resulta fácil quizás pasar por alto este tipo de textos considerados de alguna manera irrelevantes para asuntos que nosotros afrontamos día a día. Muchos otros que los sufren actualmente en diversos lugares del mundo deben retarnos a calcular el costo y preguntarnos: ¿cuán valioso es Jesús para nosotros? ¿Cuán valioso es Jesús para mí? En ese sentido, el sufrimiento tiene su peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes, forzándonos a depender radicalmente de Dios y purificando así nuestra obediencia a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Y en todo esto, en todo caso, para estar adecuadamente preparados para enfrentar el sufrimiento, es imprescindible que previamente conozcamos el corazón de Dios, que usted y yo conozcamos el corazón de Dios, porque Él nos conoce, para que cualquiera que sea nuestro sufrimiento, para que cualquiera que sea su dolor, mi dolor, podamos entenderlo a la vista de su amor por nosotros, al verle al Señor compartiendo su amor en la cruz, compartiendo también el dolor en la cruz del Calvario. Ese era un aspecto. Otro aspecto es que era una iglesia pobre pero rica. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde, que al profesar la fe cristiana, lo más probable es que hayan sido expulsados de sus trabajos, hayan sido despedidos de sus trabajos. ¿Quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? Pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan por lo exterior, Dios penetra en realidad el interior, de tal manera que Cristo dice: pero tú eres rico. Y eso es un consuelo para la humanidad,
para la gente en Cristo Jesús, para el cristiano. Como decíamos antes, la ciudad de Esmirna disfrutaba cierta riqueza material, pero espiritualmente estaba pobre, era pobre, justo lo contrario de los creyentes ahí. Eran humildes, pobres, pero eran ricos. Ellos tenían en abundancia de bendiciones espirituales que nada tenía que ver con la riqueza que el mundo anhela, y que por otro lado eran riquezas eternas, riquezas espirituales no perecederas, riquezas eternas que nada ni nadie les podía quitar, nada ni nadie les podía arrebatar. La situación nos lleva a pensar en varias situaciones, en varias cuestiones, y una de ellas podría ser que la fidelidad a Cristo, hermanos, incluye no solo tribulación, sino también en muchos casos pobreza material. Sin embargo, esa pobreza material no es un factor que pueda impedir o limitar una vida cristiana en plenitud. Más bien, en muchas ocasiones nos fortalece, nos sirve de fortaleza. Con frecuencia, tener abundancia de bienes materiales es un impedimento en la vida espiritual, como más adelante nos demostrará la carta que fue dirigida a la iglesia de la Odisea, ahí en el capítulo 3, adelantito, versículo 17, donde dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Eso decía la iglesia en la Odisea. Ellos decían: yo soy rico, me he enriquecido. Y el pensamiento anterior nos debe llevar a nosotros necesariamente a darnos cuenta de hasta qué punto el cristiano nominal se ha apartado de esta norma. En muchos de sus templos, en muchos de esos templos por todo el mundo, se puede ver, quizás manifiesta la riqueza, la pompa, el lujo de la que hacen gala en grandes eventos, en mega eventos, quizá para intentar ocultar su verdadero estado de pobreza espiritual. Y acá hay una exhortación del Señor. Vea el versículo 10 conmigo. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tribulación o la tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que Satanás iba a echar a alguno de ellos a la cárcel. Así dice la palabra del Señor. Quizá esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieran colaborando con las autoridades locales para terminar con aquella minoría de cristianos. Tal vez fuera así, pero no se puede afirmar con seguridad tampoco. En cualquier caso, sí que hay dos cuestiones claras sobre las que tenemos que estar nosotros reflexionando. Vemos que el Señor no esconde a los suyos el costo que puede llegar al tener ese servicio a Dios. No esconde eso. Podemos estar en un mundo bajo la influencia de Satanás, y eso es un costo que usted y yo debemos experimentar o pagar.
el costo de estar en medio de un mundo influenciado por Satanás. Y hay que seguir recordando esto en nuestros días, así como ellos. Miren, la iglesia de Éfeso, en medio de una sociedad idólatra, prostituida, ahí estaba y tenía que mantenerse firme. La iglesia de Esmirna, aparentemente pobre materialmente, pero rica en el espíritu, y ahí tenían que estar. Nosotros debemos recordar esto. Cuando hay muchos predicadores que de alguna manera presentan un mensaje, casi siempre mensajes positivos, de positivismo, casi siempre de mensajes triunfalistas, que niega el dolor, niega el sufrimiento del pueblo de Dios, para hablar casi solo de prosperidad, casi solo de triunfo. Pero nosotros tenemos que ver eso, que el Señor no esconde que los hijos de Dios, que los cristianos deben experimentar un costo. Y en segundo lugar, es interesante notar que la iglesia en Filadelfia, a esa iglesia en Filadelfia se le promete todo lo contrario. Para ellos Dios pondría una puerta abierta a la cual nadie podía cerrar, y entregarían a la sinagoga de Satanás a los que se decían ser judíos, pero no lo eran. Así dice Apocalipsis 3, versículo 8 al 10. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios actúa de forma tan diferente en estas dos iglesias. Y de hecho, la historia de la iglesia ha revelado esas mismas diferencias en infinidad de ocasiones, y aún hoy podemos seguir viéndolas. La cuestión es que no todos tienen el mismo examen. No todas las iglesias tienen el mismo examen de parte de Dios. Pues Dios es quien conoce bien a sus alumnos, a sus hijos, y sabe cuáles son sus necesidades concretas. Y eso pasa igual con nosotros, así individualmente. No a todos nos llegan las mismas pruebas. Algunos no aguantamos unas pruebas que otros están afrontando. Así es Dios. Él manda diferentes pruebas de acuerdo a la capacidad. Su palabra dice: Dios no pone cargas que Él sabe que nosotros no podemos llevar. Y hay una promesa del Señor. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Oigan, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En estas palabras hay consuelo. En estas palabras de consuelo de Cristo para su iglesia en Esmirna, podemos ver algunos puntos importantes de los que podemos meditar también. ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer el temor? El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer, pero le anima diciéndole: no temas. Miren, ahora, ¿cómo es posible cómo es posible que el temor venza el sufrimiento? Hay varias cosas que nos pueden ayudar. Dios fija de antemano límites a las pruebas. Tendréis tribulación por 10 días. Dios fija límite
a las tribulaciones. Muchas veces nosotros no sabemos cuánto va a durar una tribulación. Algunos han luchado con alguna tribulación por años, otros muy poco, pero Dios sabe cuál es el límite de esa tribulación que puede estarle poniendo a usted, poniéndome a mí. Dios sabe. Pero como vemos, el Señor siempre está en control de todo lo que nos pueda ocurrir. Él siempre está en control. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Recordemos eso. Él no puede hacer lo que a él se le antoja con los creyentes. Tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. Dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Recuerdan? En Lucas capítulo 22. Lo mismo ocurrió en el caso de Job. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y volvemos a ver lo mismo en las palabras de Dios a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida por 400 años. Entonces, Satanás no puede hacer lo que se le da la gana con los hijos de Dios. El sufrimiento es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo explicaba claramente en su carta a los Romanos. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, o sea, tenemos aflicción, tenemos tribulaciones, tenemos dificultades. Jesús lo prometió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. La ciudad de Esmirna se había distinguido por su fidelidad al emperador romano. Y del mismo modo la iglesia que se reunía en aquel lugar debía ser fiel a su Señor, al Señor Jesús. Y eso a pesar de los intensos sufrimientos y pérdidas que eso les pudiera traer, mantenerse fiel hasta la muerte. Ahora bien, ¿en qué consiste ser fiel hasta la muerte? En el contexto de esta carta, nosotros debemos pensar necesariamente, o hemos de pensar necesariamente, que tenía que ver con el sufrir en martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarlo exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que Él decida llevarnos. Eso es ser fiel hasta la muerte, porque al llevarnos, nos lleva a la gloria eterna. Dice, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esmirna era conocida también por sus pruebas o sus competencias atléticas, en las que se premiaba a los ganadores, con una guirnalda de coronas. Pero esta distinción deportiva se marchita, se deshace, se pierde muchas veces en poco tiempo, algo que no ocurrirá jamás con la corona que el Señor dará a usted, dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte. El premio que el Señor les dará es eterno. El premio que el Señor les daría sería la vida,
que aunque en primer lugar se refiere a la vida eterna, también implica, mis hermanos, un premio, recompensa especial en la vida eterna. Aunque al considerar todo esto, nunca debemos olvidar que para que el Señor nos pudiera dar esta corona de la vida, Él tuvo que llevar una corona de espinas. Él tuvo que llevar una corona de espinas y morir por nosotros allá en el Calvario. También seréis probados, le dice a la iglesia. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que los creyentes pasemos por tribulaciones. ¿Por qué Dios permite que los creyentes pasemos por sufrimiento? Si Dios tiene el poder para evitarlo, ¿por qué lo permite? ¿Se ha preguntado usted así? Dios tiene el poder para evitar el sufrimiento en los cristianos. ¿Por qué lo permite? Y este texto nos enseña que el propósito es probarnos, hacer crecer nuestra fe, que nosotros crezcamos, nos fortalezcamos, de igual manera que nuestra fe sea probada, y nuestra fe debe ser probada. Dios nos está preparando para el reino, y ahí no hay ninguna cosa que no sea genuina. En el reino no hay ninguna cosa que no sea pura. Las pruebas ponen al descubierto nuestra fe genuina. Los falsos creyentes no permanecen al enfrentar la persecución. En cambio, para el verdadero cristiano, la persecución o el sufrimiento le fortalecen y refinan su fe. Después de esto, una vez que se ha comprobado que nuestra fe es genuina, entonces Dios nos dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? Hasta la muerte. Este texto nos dice, sé fiel hasta la muerte. Puede llegar hasta la muerte. Pero esto no quiere decir que ese sea el precio que todos los creyentes tendrán que pagar por su fidelidad a Cristo. En algunas ocasiones puede ser que la pérdida sean posesiones, el sufrimiento sea la pérdida de posesiones. En otra puede ser marginación, desprecio, puede ser burla. Lo cierto es que con frecuencia, mis hermanos, podemos llegar a ser, o con frecuencia puede llegar a ser más difícil vivir toda la vida para Cristo que morir por Cristo en un momento determinado. La iglesia del Señor en todas las épocas, mis hermanos, ha sido perseguida de maneras que resultan increíbles. Cuerpos destrozados sobre un poste de cemento, muchos envueltos en pieles de animales echados a los toros para que los destrocen, los despedacen, los golpeen, personas cubiertas de alquitrán y quemadas vivas para hacer iluminación en sus festividades, en esas festividades paganas. Y así un sinfín de maneras, hombres de Dios muertos en palos, crucificados, estirados, aserrados. Muchas de estas historias de sufrimiento son narradas ahí en el libro de los Hechos. Pero de igual modo Jesús venció al morir. Jesús venció al morir. Los santos también deben vencer a este mundo siendo fieles hasta la muerte. Y yo te daré, dice Jesús, la corona de la vida. Esta es una exhortación con recompensa. Es verdad que el Señor no promete a su pueblo ser librado de la muerte. No promete a su pueblo ser librado del sufrimiento en este mundo.
más bien les exhorta a ser fieles hasta la muerte, hasta el punto de llegar a morir por su causa. Pero juntamente con ello, mis hermanos, les promete una recompensa, la corona de la vida. Este es el premio por perseverancia. Veamos cómo lo expresó Santiago en su capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es interesante notar que la palabra tentación utilizada aquí en este versículo por Santiago es la misma que la palabra probados, la que empleamos acá en Apocalipsis. Tentados, probados. Los recursos del Señor, ahí vemos los recursos del Señor, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cuáles son los recursos para enfrentar la tribulación? ¿Qué recursos tenemos para enfrentar la tribulación? Dice el Señor: yo soy el primero y el postrero, el primero y el último. Dios se presenta utilizando estas palabras que normalmente se expresaban en el Antiguo Testamento para decirnos que aparte de Él no hay otro Dios. Aparte de Él no hay otro Dios, y que Él tiene el control último y absoluto sobre todo el universo. Es bueno saber esto, mis hermanos, y es bueno saber esto al entrar en un periodo de prueba, ya que saber que estamos en sus manos es una fuente infinita de consuelo, que aliviaría nuestro dolor, que alivia nuestro dolor y nuestras heridas. Debemos recordar eso. Yo soy, dice Jesús, el que estuve muerto y vivió. Y a continuación el Señor les dice que Él ya había pasado por esa misma experiencia de la muerte. Experiencia que ellos iban a atravesar. Por un lado, se identifica con su iglesia sufriente. Por otro lado, le muestra su propia victoria sobre la muerte. Y el énfasis aquí está en el triunfo de su resurrección, que al fin y al cabo es compartido también por todos aquellos que creen en Él, compartido con usted y conmigo. Una promesa para el que vence. Tenemos ahí una promesa para el vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta promesa viene precedida nuevamente por una exhortación a prestar atención al mensaje de manera personal. El que tiene oídos, oiga. Y en cuanto a la promesa, dice lo siguiente: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ya experimentó usted una muerte? No. Entonces la primera muerte la vamos a experimentar. La segunda, dice la palabra del Señor que no, pero el que está en Cristo Jesús. Ya explicamos en el comentario al mensaje de la iglesia en Éfeso que los vencedores son aquellos que han creído en Cristo. Aquellos se les dice ahora que no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Qué significa esa expresión de la segunda muerte? Debemos notar que la Biblia habla de dos muertes, ¿sí? La primera es la muerte física que tiene lugar en la tierra. Esa es la primera muerte. La segunda es la muerte eterna, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento y sufrimiento conocido como infierno. Esa es la segunda muerte. No es aniquilación, es separación eterna
con Dios. Allá dice Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o el lago de fuego y azufre que arde eternamente. Y así hay otros pasajes que nos hablan de la segunda muerte. No se trata de la aniquilación personal, sino de una separación de Dios con el hombre, de Dios, la fuente de toda vida, en un estado de conciencia en el que se sufrirá una eterna condenación. Dice la segunda carta a los tesalonicenses en su capítulo 1, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, hermanos, para ir finalizando, pensar que es muy triste que va a haber muchas personas en el infierno. Es triste pensar en eso, sufriendo eternamente por sus pecados, pero Dios no puede hacer otra cosa. Sería injusto Dios que obligara a las personas que durante toda su vida han dicho que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Él, a que pasen una eternidad adorándolo a Él, a quien nunca quisieron reconocerle. Finalmente tendrán lo que han deseado, teniendo que vivir durante toda la eternidad separados de la gracia del Señor, de la gracia de Dios, separados de la misericordia y el amor de Dios. Y por supuesto, la muerte segunda es muchísimo peor que la primera. La primera, muchos la vamos a enfrentar, otros no. Digo esto porque dice la palabra del Señor que sea que estemos vivos, ¿verdad?, o muertos, el Señor transformará nuestros cuerpos. Entonces puede ser que quizás nuestros bisnietos o tataranietos estén vivos cuando la iglesia sea levantada. No van a experimentar la muerte física, solamente la glorificación. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor siempre nos ayude a pasar por la prueba, a salir de la prueba, si así a Él le complace. Pero pidámosle también que Él prepare nuestros corazones de antemano, si su deseo es que tengamos que glorificarle con nuestra muerte, hermanos. Venga lo que venga, sea lo que sea, es la voluntad de Dios, y usted y yo estamos seguros en sus manos. Estamos seguros de estar en la presencia de Dios eternamente. Oramos al Señor. Amado y soberano Dios, gracias te damos en este maravilloso día. Gracias te damos, Señor, porque hemos glorificado tu nombre, te hemos exaltado, te hemos cantado con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta carta, Padre Celestial, dirigida a esta iglesia, nos enseña, Padre, que las tribulaciones están a la vuelta de la esquina. Las tribulaciones o las pruebas tú las puedes poner, las permites para fortalecer nuestra fe, para afirmar nuestra fe, Señor. Pero confiamos y creemos, Padre, que tú
estás con nosotros y nos ayudas, nos esfuerzas a salir adelante. Y nos alienta, Padre Celestial, saber que tú no nos pones cargas que nosotros no podamos llevar. Pero ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en tu palabra, firmes, Señor, y no flaquear, no debilitarnos hasta caer. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, en esta hora rogamos, Señor, por nuestros hermanos que tienen sus negocios, nuestros hermanos que van a sus trabajos ya el día de mañana, nuestros hermanos o hermanas que trabajan en casa. Rogamos, Señor, para que seas tú, Señor, cuidando a cada uno, bendiciendo a cada uno de acuerdo a tu voluntad, Señor, conforme a las riquezas de tu gloria. Dios, gracias por la restauración, Señor, del cuerpo de nuestro hermano Heraldo. Gracias, Señor, por la restauración de salud, Señor, de nuestro hermano Lito. Gracias, Señor, porque tú has obrado. Gracias, Señor, por manifestarte en la vida del hijo de nuestra hermana Alicia, Señor. Gracias. Son detalles, Padre Celestial, que nos alientan, nos da mucho gozo, Señor, que tú estés pendiente de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos despedimos de este lugar, de esta casa, mas no de tu presencia. Llévanos con bien a nuestras casas en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.